El joven de la limpieza respondió en coreano al CEO, y el gerente se desmoronó de vergüenza. Mateo Ramírez sentía el peso de un día más de humillaciones mientras empujaba el carrito de limpieza por los pasillos espejados de la torre corporativa del Ángel. A los 23 años, llevaba 3 trabajando en la empresa de tecnología, escuchando a diario las mismas ofensas del gerente Ricardo Guzmán. Fue entonces cuando el elevador ejecutivo se atoró en el 15º piso, con Mateo y el CEO coreano de la matriz, el señor Park Sang-hoon, atrapados adentro. Lo que nadie esperaba era que aquel joven que todos ignoraban estaba a punto de revelar un secreto que lo cambiaría todo para siempre. «Nunca vas a salir de aquí, Mateo. Naciste para limpiar el suelo de otros», le había dicho Ricardo esa misma mañana, frente a todos los empleados de recepción. Mateo bajó la cabeza, como siempre hacía. Desde que comenzó a trabajar en la empresa, escuchaba variaciones de esa frase al menos 3 veces por semana. Ricardo Guzmán, gerente regional de la sucursal mexicana, parecía tener un placer especial en humillarlo en público. La empresa surcoreana de tecnología se había instalado en México hace 5 años, ocupando 3 pisos enteros de uno de los edificios más modernos de Ciudad de México. Mateo consiguió el empleo gracias a una recomendación de la tía Rosaura, que conocía a la encargada de la limpieza. El salario era pequeño, pero necesitaba mantener a su madre enferma y a su hermana menor. Ese martes de octubre, el ambiente en la empresa era diferente. Todos susurraban sobre una inspección sorpresa que ocurriría durante la semana. Ricardo caminaba por los pasillos aún más nervioso de lo normal, revisando cada detalle, gritándole a cualquier empleado que se encontrara. «Mateo, desaparece de mi vista. Cuando llegue la gente de Corea no quiero verte por los pisos principales. Ve a limpiar el sótano», ordenó Ricardo ajustándose la corbata cara que siempre usaba para intentar impresionar a los superiores. Mateo tomó sus materiales de limpieza sin cuestionar. Estaba acostumbrado a que lo trataran como si fuera invisible. Lo que Ricardo no sabía era que, durante esos 3 años, Mateo había desarrollado un hábito peculiar. Mientras limpiaba las oficinas después del horario laboral, se ponía a escuchar las reuniones grabadas que los ejecutivos dejaban en las computadoras para revisión. Al principio solo era curiosidad, pero poco a poco Mateo comenzó a entender los términos técnicos, los procesos de la empresa, las estrategias de mercado. Incluso empezó a tener ideas propias sobre mejoras que podrían implementarse. Claro que nunca tuvo el valor de sugerir nada. ¿Quién iba a escuchar a un conserje? Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. El elevador ejecutivo solo lo usaban la alta dirección y los visitantes importantes. Mateo solo tenía acceso porque Ricardo había ordenado que limpiara hasta los elevadores ese día de inspección. Cuando las puertas se abrieron en el 15º piso, Mateo se encontró con un hombre asiático de traje impecable, cargando un maletín de cuero. El hombre entró al elevador sin siquiera mirar a Mateo. Era común. La mayoría de los ejecutivos ni siquiera notaban su presencia. Mateo apretó el botón de la planta baja y se quedó en su rincón sosteniendo el palo de la escoba. Fue entonces cuando el elevador se detuvo de golpe entre el 12º y el 11º piso. «¿Qué está pasando?», preguntó el hombre en inglés con acento asiático. Mateo sabía hablar inglés básico, pero fingió no entender. Era más seguro así. Ricardo siempre decía que no debía conversar con los superiores. El hombre intentó apretar varios botones, pero nada funcionaba. Tomó el interfono de emergencia. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí? El elevador ejecutivo está atorado», dijo en inglés. Del otro lado se escuchó la voz de Ricardo claramente nerviosa. «¿Señor Park? ¿Es usted? Dios mío, vamos a resolverlo de inmediato. Estoy llamando a mantenimiento ahora mismo». Mateo sintió que el corazón se le aceleraba. Ese era el CEO de la matriz, Park Sang-hoon, el hombre que comandaba toda la operación en Latinoamérica. Él ya había visto fotos de él en los reportes que limpiaba, pero nunca en persona.
¿Cuánto tiempo puede tardar?, preguntó el señor Park por el interfono. 40 minutos máximo, señor. El equipo de mantenimiento ya está en camino. Lamento profundamente las molestias. Mateo notó el pánico en la voz de Ricardo. Sabía que el gerente estaba pasando por un momento difícil en la empresa. Había rumores de que la matriz estaba insatisfecha con los resultados de la sucursal mexicana. El señor Park colgó el interfono y se giró hacia Mateo por primera vez. ¿Hablas inglés?, preguntó, intentando ser amable. Mateo dudó. Ricardo siempre le decía que no hablara con los ejecutivos, pero ahora estaban atrapados juntos. Sería extraño fingir que no entendía. Un poco, señor, respondió Mateo, manteniendo la mirada baja. Bueno, al menos tenemos compañía el uno del otro, dijo el señor Park, tratando de relajar el ambiente. ¿Cuál es tu nombre? Mateo Ramírez, señor. Trabajo en limpieza. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí, Mateo? 3 años, señor. El señor Park asintió y comenzó a caminar de un lado a otro en el pequeño espacio del ascensor. Mateo permaneció quieto en su rincón, sujetando firmemente el cabo de la escoba. Tras unos minutos de silencio, el interfono sonó de nuevo. Señor Park, soy Ricardo Guzmán nuevamente. El equipo de mantenimiento está teniendo dificultades para llegar hasta aquí debido al tráfico. Puede tardar un poco más. ¿Se encuentra bien? Estoy bien, pero esto es inaceptable. ¿Cómo puede una empresa de nuestra magnitud tener ascensores con mantenimiento deficiente? Mateo sabía la respuesta a esa pregunta. Había oído a Ricardo recortando costos de mantenimiento en las reuniones grabadas, pero obviamente no podía decir nada. Señor, voy a investigar personalmente lo ocurrido, respondió Ricardo por el interfono. ¿Y quién es esa persona que está conmigo en el ascensor?, preguntó el señor Park. Hubo una pausa incómoda antes de que Ricardo respondiera. Es solo un empleado de limpieza, señor. No se preocupe por él. Mateo, si me estás escuchando, no molestes al señor Park con conversaciones innecesarias. Mateo sintió que el rostro se le calentaba de vergüenza. El señor Park lo miró con una expresión que parecía mezclar sorpresa e indignación. ¿Solo un empleado?, murmuró el señor Park, más para sí mismo. El ambiente en el ascensor se volvió tenso. El señor Park volvió a caminar, ahora pareciendo más frustrado. Empezó a hablar solo en coreano, obviamente irritado por la situación. Esta sucursal es una vergüenza total. ¿Cómo pueden tratar a los empleados de esa forma? Y encima tienen la audacia de recortar costos de mantenimiento básico, dijo el señor Park en coreano, sin darse cuenta de que Mateo estaba prestando atención. Mateo sintió que el corazón se le disparaba. Entendía cada palabra que el señor Park estaba diciendo. Durante los últimos 2 años, en las pocas horas libres que tenía, Mateo había estudiado coreano en videos gratuitos en Internet. Al principio, era solo curiosidad sobre la cultura de la empresa, pero poco a poco se convirtió en una pasión. El señor Park continuó hablando en coreano. Ese gerente Ricardo es claramente incompetente. Los reportes que recibo no tienen sentido con la realidad que veo aquí. Y esa actitud hacia los empleados es inaceptable. Mateo luchaba internamente. Debería revelar que entendía. Ricardo siempre dejaba claro que él no debía meterse donde no lo llamaban. Pero el señor Park estaba hablando de cosas importantes, cosas que Mateo sabía que eran ciertas. Necesito investigar mejor lo que está pasando en esta sucursal, continuó el señor Park en coreano. Hay algo muy mal aquí. Fue entonces cuando Mateo tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Tiene razón, señor, dijo Mateo en coreano perfecto. Hay muchas cosas mal en esta empresa. Señor Park dejó de caminar y se volvió lentamente hacia Mateo, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. ¿Tú hablas coreano?, preguntó el señor Park, todavía en coreano, claramente impactado. Sí, señor. Estudié solo durante los últimos 2 años, respondió Mateo, aún en el mismo idioma. El señor Park se quedó en silencio unos segundos, procesando lo que acababa de oír. ¿Cómo que estudiaste solo? ¿Y por qué no lo mencionaste antes? Mateo respiró hondo. Ya no había vuelta atrás. Señor,
Yo trabajo en limpieza, pero siempre tuve interés en aprender sobre la empresa. Durante estos años, escuché muchas conversaciones, vi muchos informes. Empecé a estudiar coreano porque quería entender mejor la cultura de la empresa donde trabajo. ¿Y qué es exactamente lo que escuchaste y viste?, preguntó el señor Park, ahora claramente interesado. Mateo dudó. Sabía que estaba entrando en terreno peligroso. Señor, limpio las oficinas después del horario laboral. A veces escucho las reuniones grabadas que quedan en las computadoras. No es a propósito, pero... Continúa, lo animó el señor Park. El señor Ricardo ha recortado muchos costos importantes. El mantenimiento de los elevadores debió haberse hecho hace 3 meses, pero él lo canceló para ahorrar. También vi informes donde infla cifras de productividad y oculta problemas reales. El señor Park se acercó más a Mateo. ¿Estás seguro de eso? Absolutamente, señor. Incluso hace 2 semanas presencié una reunión donde instruyó al equipo a maquillar los números antes de su visita. El interfonó sonó de nuevo. Era Ricardo, visiblemente nervioso. Señor Park, ¿cómo va la situación por allá? El mantenimiento dice que va a tardar otros 20 minutos. El señor Park miró a Mateo antes de responder. Ricardo, necesito hacerte algunas preguntas sobre los informes que he estado recibiendo. Cuando salgamos de aquí, tendremos mucho de qué hablar. Claro, señor, estaré a su entera disposición. El señor Park colgó el interfón y volvió a hablar con Mateo en coreano. Cuéntame más sobre esos informes que viste. Querido oyente, si estás disfrutando de la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Mateo comenzó a relatar todo lo que había observado durante los 3 años. Habló sobre cómo Ricardo despedía a empleados competentes que consideraba amenazas, sobre cómo inflaba costos para justificar recortes innecesarios y sobre cómo maltrataba a los empleados de niveles más bajos. Una vez lo escuché hablando por teléfono con alguien de la matriz, mintiendo sobre la razón de la caída de productividad del Departamento de Desarrollo. Culpó a la falta de dedicación de los empleados mexicanos, cuando en realidad el problema era la falta de equipos adecuados. El señor Park escuchaba atentamente, haciendo preguntas específicas. ¿Y tú, Mateo? ¿Cuál es tu formación? ¿Cómo logras entender informes técnicos? Mateo respiró hondo antes de responder. Señor, nunca tuve la oportunidad de estudiar en una universidad, pero siempre me gustó aprender. Además del coreano, estudié administración de empresas y tecnología a través de cursos gratuitos en línea. Leo mucho, estudio todas las noches después del trabajo. ¿Por qué nunca buscaste un puesto mejor en la empresa? Señor, ¿quién le haría caso a un conserje? El señor Ricardo siempre dejó claro que mi lugar está en la limpieza y que nunca saldría de ahí. El señor Park parecía cada vez más interesado en la conversación. Cuéntame sobre tus ideas. Mencionaste que tienes observaciones sobre la empresa. ¿Qué tipo de mejoras sugerirías? Mateo dudó de nuevo. Era su oportunidad de finalmente expresar pensamientos que había guardado durante años. Bueno, señor, noté que hay mucho desperdicio de recursos en el área administrativa. Muchos procesos podrían automatizarse, ahorrando tanto tiempo como dinero. También observé que la comunicación entre los departamentos es muy deficiente, causando retrabajo. Mateo continuó explicando sus observaciones con detalles sorprendentes. Habló sobre ineficiencias que había notado, sugerencias de mejoras en los procesos e incluso ideas para nuevos productos basadas en conversaciones que había escuchado con clientes. Además, dijo Mateo, yo sé que el señor Ricardo reporta mensualmente sobre la satisfacción de los empleados, pero los números no corresponden a la realidad. Muchas personas están insatisfechas y pensando en irse de la empresa. ¿Cómo sabes eso? Señor, cuando uno limpia las oficinas de una empresa por 3 años, escucha muchas conversaciones. La gente a veces ni siquiera se da cuenta de que usted está ahí. Sé quién está buscando otro empleo, quién está insatisfecho con el salario, quién tiene problemas personales que afectan el trabajo. El señor Park estaba claramente impresionado. Mateo, ¿estudiaste administración de empresas por tu cuenta? Sí, señor.
Y también estudié sobre tecnología, marketing, gestión de personas. Siempre soñé con trabajar en una oficina, contribuir con ideas, ser parte de algo más grande. ¿Y por qué nunca intentaste postularte para otros puestos? Mateo bajó la mirada. Señor, lo intenté. Envié mi currículum al Departamento de Recursos Humanos varias veces en los últimos 2 años. Nunca recibí ni una respuesta. ¿Tienes copias de esos currículums? Sí, señor. Los guardo todo en casa. El interfono sonó una vez más. Ricardo sonaba aún más nervioso. Señor Park, por fin llegó el mantenimiento. Deben poder abrir el elevador en unos minutos más. Excelente, respondió el señor Park, pero Mateo notó que no parecía tener prisa por salir de allí. El señor Park volvió a hablar en coreano. Mateo, cuando salgamos de aquí quiero que vengas a mi reunión con Ricardo. Tengo algunas preguntas específicas que solo tú puedes responder. Señor, con todo respeto, esto puede causarme problemas. El señor Ricardo no va a estar nada contento. Déjame a Ricardo conmigo. Tú trabajas para esta empresa desde hace 3 años. Tienes derecho a que tus habilidades sean reconocidas. En ese momento, escucharon ruidos del exterior. El mantenimiento estaba trabajando para abrir las puertas. Mateo, dijo el señor Park volviendo al español, cuando estas puertas se abran quiero que me acompañes hasta la sala de juntas. Vamos a tener una conversación muy interesante con el señor Ricardo. Pero señor, yo no puedo. Sí puedes, y lo harás. Las puertas del elevador finalmente se abrieron. Afuera, Ricardo esperaba con una expresión de alivio mezclada con nerviosismo. También había algunos técnicos de mantenimiento y otros empleados curiosos. Señor Park, gracias a Dios que está bien, dijo Ricardo extendiendo la mano. Lamento profundamente el inconveniente. Ya di instrucciones para que todos los elevadores sean inspeccionados de inmediato. El señor Park estrechó la mano de Ricardo, pero su expresión era seria. Ricardo, necesito hablar contigo urgentemente. Y Mateo nos va a acompañar. Ricardo miró a Mateo con sorpresa e irritación. Señor, Mateo necesita regresar a su trabajo. Estoy seguro de que no queremos quitarle tiempo con asuntos administrativos. Al contrario, dijo el señor Park firmemente. Mateo tiene información muy importante que necesito escuchar. Sala de juntas, ahora. Mateo vio el rostro de Ricardo palidecer. Sabía que estaba a punto de meterse en una situación que podría costarle su empleo, pero algo en el tono del señor Park lo tranquilizaba. Los 3 caminaron en silencio hasta la sala de juntas principal. Ricardo intentaba mantener la compostura, pero Mateo percibía su nerviosismo creciente. Otros empleados los observaban con curiosidad. Era inusual ver a alguien de limpieza acompañando al CEO y al gerente a una reunión. En la sala de juntas, el señor Park pidió a Mateo que se sentara en la mesa. Ricardo dudó antes de sentarse, claramente incómodo con la situación. Ricardo, comenzó el señor Park, durante nuestra conversación en el elevador, descubrí información preocupante sobre la gestión de esta sucursal. Señor, estoy seguro de que puedo aclarar cualquier malentendido. Déjeme terminar, interrumpió el señor Park. Mateo, cuéntele a Ricardo lo que me dijo sobre los informes de mantenimiento. Mateo miró a Ricardo, quien tenía una expresión de pánico mal disimulada. Señor Ricardo, usted canceló el mantenimiento preventivo de los elevadores hace 3 meses para recortar costos. Escuché la conversación telefónica donde usted dijo que el elevador solo se descompone cuando ya está descompuesto. Ricardo intentó interrumpir, pero el señor Park hizo un gesto para que se callara. Continúe, Mateo. Usted también instruyó al equipo administrativo a inflar los números de productividad en los informes mensuales. En la reunión de la semana pasada, usted dijo textualmente, «Los coreanos no van a venir aquí a verificar cada número. Solo quieren ver resultados bonitos en el papel». El rostro de Ricardo se estaba poniendo rojo. «Señor Park, este empleado está mintiendo. Él no tiene acceso a esa información». «Mateo», dijo el señor Park con calma, «¿cómo tuvo acceso a esa información?» «Señor, limpio las oficinas después del horario laboral. Muchas reuniones se graban y quedan en las computadoras
para revisión posterior. Durante estos 3 años, terminé escuchando muchas de esas grabaciones. El señor Park se volvió hacia Ricardo. ¿Las reuniones se graban? Ricardo dudó. Sí, señor. Es un protocolo de la empresa para revisión posterior, pero... Excelente. Entonces podemos verificar todo lo que Mateo está alegando. El silencio en la sala se volvió pesado. Ricardo sudaba visiblemente. Mateo, continuó el señor Park, hábleme sobre los currículos que usted envió a Recursos Humanos. Señor, en los últimos 2 años envié mi currículo 5 veces para diferentes puestos, 2 para el área administrativa, 2 para el área de tecnología y 1 para el área de atención al cliente. Nunca recibí ninguna respuesta. El señor Park miró directamente a Ricardo. Ricardo, ¿tiene conocimiento de esos currículos? Yo... Bueno, señor, el Departamento de Recursos Humanos es responsable de... Responda la pregunta. ¿Sabía usted que Mateo se había postulado para otros puestos? Ricardo respiró hondo. Sí, lo sabía. ¿Y cuál fue su instrucción a Recursos Humanos? Señor, pensé que sería mejor mantener a Mateo en el puesto donde ya se estaba desempeñando bien. Ricardo, interrumpió el señor Park, ahora claramente irritado. Mateo me contó que usted le dijo, y cito, «Nunca vas a salir de aquí. Naciste para limpiar el piso de los demás». ¿Eso es verdad? Ricardo intentó negarlo, pero Mateo lo interrumpió. Señor Park, eso no fue solo una vez. El señor Ricardo me lo dice regularmente, frente a otros empleados. Ayer mismo lo dijo en la recepción. El señor Park se levantó de la silla. Ricardo, voy a ser muy claro. Como director ejecutivo de esta empresa, no tolero discriminación ni desperdicio de talento. Mateo, usted dijo que habla coreano. ¿Puede repetir nuestra conversación en el elevador? Mateo comenzó a repetir en coreano todo lo que había conversado con el señor Park. Ricardo escuchaba sin entender nada, pero percibía por la expresión del señor Park que la situación se estaba saliendo completamente de su control. Además del coreano, preguntó el señor Park, ¿qué otras cualificaciones tiene usted, Mateo? Señor, hablo inglés, español e italiano. Tengo certificados de cursos en línea en administración, marketing digital, gestión de proyectos y desarrollo de sistemas. También estudio contabilidad básica. Ricardo estaba visiblemente impactado. Durante 3 años había tratado a Mateo como si fuera ignorante y ahora descubría que tenía más cualificaciones que muchos de los empleados administrativos. Mateo, dijo el señor Park, quiero que prepare un informe detallado sobre todas las ineficiencias que ha observado en la empresa. ¿Tiene algún problema en hacerlo? Ninguno, señor. Puedo tenerlo listo para mañana. Excelente. Ricardo, usted está suspendido de sus funciones hasta que termine de investigar estas acusaciones. Mateo, serás transferido temporalmente para trabajar directamente conmigo en esta investigación. Señor Park, protestó Ricardo, esto es un absurdo. No puede creerle las palabras a un... ¿A un qué, Ricardo?, preguntó el señor Park peligrosamente. Ricardo se dio cuenta de que casi había dicho algo que podría considerarse discriminatorio. A un empleado que podría estar resentido, señor. ¿Resentido por qué, Ricardo? Por haber sido tratado con falta de respeto durante 3 años a pesar de sus cualificaciones. La tensión en la sala era palpable. Mateo apenas podía creer lo que estaba sucediendo. En cuestión de 1 hora su vida había cambiado por completo. Mateo, dijo el señor Park, ¿tienes algún lugar donde puedas guardar tus materiales de limpieza? Sí, señor. Excelente. A partir de ahora ya no eres empleado de limpieza. Eres mi asistente temporal en esta investigación. Ricardo, retírese. Lo quiero fuera del edificio hasta que termine la investigación. Ricardo se levantó, claramente derrotado y humillado. Cuando llegó a la puerta, se volvió una última vez. Mateo, no sabes lo que acabas de hacer. Te arrepentirás de esto. Ricardo, dijo el señor Park fríamente, eso suena como una amenaza. Le sugiero que reconsidere sus palabras. Ricardo salió de la sala dando un portazo. Mateo se quedó solo con el señor Park, aún tratando de procesar todo lo que había sucedido. Mateo, tengo una pregunta importante,
dijo el señor Park. ¿Por qué me contaste todo esto? Sabías que estabas arriesgando tu empleo. Mateo pensó un momento antes de responder. Señor, durante estos 3 años vi muchas cosas malas sucediendo. Empleados competentes siendo despedidos, recursos desperdiciados, personas siendo maltratadas. Siempre soñé con poder contribuir a hacer de esta empresa algo mejor. Cuando usted empezó a hablar en coreano sobre los problemas que veía, me di cuenta de que tal vez era mi única oportunidad de marcar la diferencia. El señor Park asintió, claramente impresionado. ¿Y tu familia, Mateo? ¿Cómo van a reaccionar ante este cambio? Mi mamá siempre me animó a estudiar, señor. Ella va a estar muy feliz. Mi hermana también. Siempre creyeron que podía conseguir algo mejor. Cuéntame sobre tu familia. Mateo contó sobre su madre, que trabajaba como costurera para mantener la casa después de que su padre se hubiera ido cuando él era niño. Sobre su hermana menor, que estaba en el último año de preparatoria y soñaba con entrar a la universidad. Sobre cómo repartió su tiempo entre trabajar y estudiar para poder ayudar en casa. Mi mamá siempre decía que el conocimiento es lo único que nadie te puede quitar, dijo Mateo. Por eso estudiaba todas las noches, aunque estuviera cansado del trabajo. El señor Park escuchaba con atención. Mateo, quiero que sepas que esta oportunidad llegó por mérito. No es favor, no es lástima. Demostraste competencia, dedicación y coraje. Son cualidades que valoro mucho. Gracias, señor. No lo voy a decepcionar. Estoy seguro de ello. Ahora necesito que me ayudes a entender completamente lo que está pasando en esta sucursal. Mañana temprano empezaremos la investigación propiamente dicha. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para darle like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. A la mañana siguiente, Mateo llegó al trabajo vistiendo la mejor ropa que tenía, una camisa blanca y pantalón de vestir negro que usaba solo en ocasiones especiales. Aún sentía como si estuviera soñando. El señor Park ya estaba esperando en la sala de juntas con una pila de documentos. Buenos días, Mateo. ¿Dormiste bien? Sí, señor. Gracias. Excelente. Hoy vamos a revisar todos los informes de los últimos 2 años. Quiero que me señales cada discrepancia que conozcas. Mateo pasó las siguientes 4 horas explicando detalladamente cada irregularidad que había observado. El señor Park tomaba notas extensas y pedía aclaraciones constantemente. Mateo, esta información es muy específica. ¿Cómo lograste memorizar tantos detalles? Señor, cuando uno escucha algo que considera importante, pero no puede hacer nada al respecto, termina grabando cada detalle en la memoria. Durante 3 años fui guardando esa información, esperando que algún día pudiera usarla para ayudar a la empresa. Alrededor del mediodía, la secretaria de Ricardo apareció en la sala de juntas. Era Beatriz, una señora de unos 50 años que siempre había sido amable con Mateo. Señor Park, necesito hablar con usted sobre algunas cosas relacionadas con el señor Ricardo. Claro, Beatriz. ¿Qué pasó? Beatriz dudó, mirando a Mateo. «Puede hablar delante de él», dijo el señor Park. «Mateo me está ayudando en la investigación». «Bueno, señor. Anoche, después de que suspendieran al señor Ricardo, me llamó pidiéndome que borrara algunos archivos de su computadora». El señor Park se enderezó en la silla. «¿Qué tipo de archivos?» «Correos, señor. Principalmente correos relacionados con los informes mensuales y algunas conversaciones con proveedores». «¿Y los borró?» «No, señor. Me pareció raro y decidí esperar para hablar con usted primero». «Muy bien hecho, Beatriz. Mateo, ¿esto confirma tus sospechas sobre los informes alterados?» «Lo confirma, señor. Si no hubiera nada malo, ¿por qué intentar borrar evidencias?» El señor Park le pidió a Beatriz que trajera la computadora de Ricardo. Cuando ella volvió, encontraron decenas de correos comprometedores, conversaciones donde Ricardo instruía a subordinados a ajustar números, negociaciones dudosas con proveedores
y varios mensajes despidiendo a empleados competentes por motivos cuestionables. Un correo en particular llamó la atención de Mateo. «Señor Park, mire este. Es sobre el despido de Santiago del área de desarrollo. Ricardo escribió que lo despidieron por baja productividad, pero yo recuerdo que Santiago había desarrollado un software que ahorró mucho dinero a la empresa». El señor Park leyó el correo con atención. Según esto, Santiago fue despedido porque Ricardo consideró que estaba cuestionando decisiones gerenciales. Eso no es baja productividad. Exacto, señor. Santiago siempre daba sugerencias para mejorar los procesos. A Ricardo no le gustaba eso. Beatriz, que estaba escuchando la conversación, intervino. ¿Puedo decir algo sobre Santiago? Claro, dijo el señor Park. Santiago vino a hablar conmigo antes de que lo despidieran. Dijo que había creado un sistema para automatizar informes, pero que Ricardo había rechazado el proyecto. Santiago creía que Ricardo tenía miedo de que el sistema mostrara las discrepancias en los números. Mateo y el señor Park intercambiaron miradas significativas. «Beatriz», dijo el señor. «Park, ¿tienes el contacto de Santiago?» «Sí, señor». «Llámalo. Quiero hablar con él hoy mismo». Mientras Beatriz hacía la llamada, el señor Park siguió investigando los correos. Encontró evidencias de que Ricardo había rechazado sistemáticamente todos los currículums enviados por Mateo, además de haber instruido a recursos humanos a no perder tiempo con candidatos internos de bajo nivel. «Mateo, aquí está la prueba de que tus currículums fueron ignorados deliberadamente». Ricardo escribió textualmente que los empleados de limpieza no tienen capacidad para funciones administrativas. Mateo sintió una mezcla de enojo y validación. Finalmente tenía la confirmación de que sus sospechas eran correctas. Santiago llegó a la empresa una hora después. Era un joven ingeniero de unos 30 años, visiblemente nervioso por estar de vuelta en el lugar del que lo habían despedido. «Señor Park, Beatriz me dijo que usted quería hablar conmigo». «Sí, Santiago». «Mateo, él es Santiago Esquivel, ex empleado del área de desarrollo». «Santiago, él es Mateo Ramírez, quien me está ayudando en una investigación sobre irregularidades en la gestión de esta sucursal». Santiago saludó a Mateo, pero parecía confundido sobre su presencia en la reunión. «Santiago», continuó el señor Park, «necesito que me cuentes exactamente lo que pasó antes de tu despido». Santiago respiró hondo y comenzó a contar. Había desarrollado un sistema automatizado de informes que podría ahorrar cientos de horas de trabajo manual al mes. Cuando presentó el proyecto a Ricardo, fue sumariamente rechazado. Ricardo dijo que el sistema era demasiado complicado y que podría causar problemas, pero yo sabía que el verdadero motivo era otro. «¿Cuál motivo?», preguntó el señor Park. «El sistema mostraría automáticamente cualquier discrepancia en los datos. Si alguien intentara alterar números, el sistema lo detectaría de inmediato». Mateo asintió con la cabeza. «Es exactamente lo que sospechaba», le dijo al señor Park. «Santiago», continuó el señor Park, «¿todavía tienes una copia de ese sistema?» «Sí, señor. De hecho, seguí desarrollándolo en casa las últimas semanas». «Perfecto. Quiero que implementes ese sistema de inmediato. Mateo, tú vas a trabajar con Santiago para probar todas las inconsistencias que encontramos». Santiago miró a Mateo con curiosidad. «Disculpa que pregunte, pero ¿cuál es tu puesto en la empresa?» «Hasta ayer trabajaba en limpieza», respondió Mateo. «Hoy estoy ayudando al señor Park a investigar las irregularidades que observé durante 3 años». Santiago se mostró claramente sorprendido. «¿Trabajas en limpieza, pero entiendes de informes empresariales?» «Estudio administración y tecnología en mi tiempo libre. También hablo coreano, inglés, español e italiano». Santiago sonrió por primera vez desde que llegó. «Impresionante. Ricardo siempre decía que los empleados de niveles inferiores no tenían capacidad intelectual para entender procesos empresariales». «Pues es exactamente ese tipo de prejuicio el que estamos investigando», dijo el señor Park. Durante el resto de la tarde, Mateo, Santiago y el señor Park
Trabajaron juntos analizando datos. El sistema de Santiago rápidamente identificó decenas de alteraciones sospechosas en los informes de los últimos 2 años. «Señor Park», dijo Santiago, «según mi sistema, la economía real de la empresa fue al menos un 30% menor de lo reportado, y los costos operativos fueron inflados en promedio un 25%. Mateo, ¿esto coincide con tus observaciones?» «Perfectamente, señor». Yo había notado esas discrepancias, pero no tenía forma de calcular los porcentajes exactos. El señor Park estaba visiblemente indignado. Esto significa que Ricardo no solo desperdició recursos, sino que también mintió sistemáticamente a la casa matriz. En ese momento, Beatriz apareció en la sala nuevamente, pareciendo preocupada. «Señor Park, hay algunos empleados allá afuera que quisieran hablar con usted. Se enteraron de la investigación y dicen que tienen información importante». «¿Cuántos empleados?» «7, señor». «Tráigalos a todos aquí». Los empleados entraron a la sala vacilantemente. Mateo reconoció a todos ellos, personas que había visto siendo maltratadas por Ricardo durante los años en que trabajó en limpieza. «¿Quién quiere hablar primero?», preguntó el señor Park. Una joven llamada Fernanda se manifestó. Trabajaba en el sector financiero. «Señor Park, ayer me enteré de que Mateo había hablado sobre las irregularidades en los informes. Tengo información que puede ayudar». «¿Qué tipo de información?». «Ricardo me obligaba a falsificar datos en las hojas de cálculo financieras. Cuando lo cuestioné, dijo que si no lo hacía, sería despedida. Tengo capturas de pantalla de las conversaciones por WhatsApp donde lo admite». Otro empleado, Javier del área de ventas, también se manifestó. «Señor, Ricardo creó un esquema donde se apropiaba de comisiones que debían ir para otros vendedores. Alteraba los registros para mostrar que las ventas eran suyas». Uno por uno, los empleados comenzaron a relatar años de abusos, irregularidades y mala gestión. Mateo escuchaba todo con una mezcla de validación y tristeza. No era solo él quien había sufrido con el comportamiento de Ricardo. «¿Por qué nunca reportaron esto antes?», preguntó el señor Park. Fernanda respondió por todos. «Señor, Ricardo siempre dejó claro que tenía contactos en la matriz y que cualquier queja resultaría en despido inmediato. Dijo varias veces que los coreanos no se preocupan por problemas internos, solo quieren resultados». El señor Park se quedó en silencio por unos minutos, procesando todo lo que había escuchado. «Mateo», dijo finalmente, «usted dijo que había más información. ¿Qué más observó?». Mateo dudó. Había algo que aún no había mencionado, pero que sabía que era importante. «Señor, hace unos meses fui testigo de una conversación entre Ricardo y su esposa, que trabaja en RH. Estaban discutiendo sobre cómo deshacerse de empleados que consideraban problemáticos». «¿Problemáticos cómo?». «Empleados que hacían muchas preguntas, que daban sugerencias, que parecían demasiado ambiciosos. Tenían una lista». El señor Park se levantó de la silla. «¿Tenían una lista de empleados para despedir?». «Sí, señor. Y mi nombre estaba en esa lista». El silencio en la sala fue total. Todos miraban a Mateo con expresiones de shock y admiración. «¿Cómo supo que su nombre estaba en la lista?», preguntó el señor Park. «Estaba limpiando la sala contigua a la oficina de Ricardo. La puerta estaba entreabierta y escuché toda la conversación. Dijeron que yo estaba haciendo demasiadas preguntas sobre los procesos de la empresa y que eso era sospechoso para un conserje». Fernanda intervino. «Mateo, tu nombre realmente estaba en la lista. Yo vi el documento. Ricardo iba a despedirte la próxima semana, alegando recorte de costos». Mateo sintió un escalofrío. Si no fuera por el incidente en el elevador, habría perdido su empleo sin haber tenido nunca la oportunidad de mostrar sus capacidades. «Señor Park», dijo Santiago, «¿puedo sugerir algo?». «Claro. Si Mateo observó tantas irregularidades solo trabajando en la limpieza, imagínese lo que podría descubrir teniendo acceso completo a los sistemas de la empresa». El señor Park sonrió por primera vez en todo el día. «Santiago, esa es una excelente idea. Mateo, ¿estaría dispuesto a hacer una auditoría completa de toda la sucursal?».
Por supuesto, señor, sería un honor. Excelente. A partir de mañana, usted y Santiago trabajarán juntos para revisar absolutamente todo. Quiero cada irregularidad documentada, cada perjuicio calculado, cada proceso analizado. Los otros empleados comenzaron a ofrecerse para ayudar. Fernanda dijo que tenía copias de documentos importantes guardados en casa. Javier ofreció acceso a grabaciones de reuniones que había hecho en secreto para protegerse. Marina dijo que tenía copias de todos los correos electrónicos sospechosos de Ricardo. «Chicos», dijo el señor Park, «me están ayudando a salvar esta empresa. Ricardo no solo perjudicó la productividad y la moral de los empleados, sino que también puso en riesgo toda la operación mexicana con sus mentiras hacia la matriz». Mateo se sintió conmovido. Por primera vez en 3 años, sintió que realmente formaba parte de algo importante. «Señor Park», dijo Mateo, «¿puedo hacer una pregunta personal?» «Claro». «¿Por qué me creyó?» «Yo solo era un conserje haciendo acusaciones graves contra su gerente». El señor Park pensó un momento antes de responder. «Mateo, en primer lugar, usted demostró conocimiento específico que solo alguien que realmente observó estas situaciones podría tener. En segundo lugar, habló coreano fluidamente, lo que me mostró su dedicación para aprender, pero principalmente tuvo el valor de decir la verdad, incluso sabiendo que podría perder su empleo. Y también, agregó Santiago, cualquier persona que estudia 4 idiomas y administración de empresas trabajando como conserje, obviamente tiene una motivación y un carácter excepcionales. Los otros empleados asintieron. Mateo se dio cuenta de que, por primera vez en la vida, estaba siendo reconocido por lo que realmente era capaz de hacer. La investigación continuó durante los siguientes 3 días. Mateo y Santiago descubrieron irregularidades aún más graves de las que se habían reportado inicialmente. Ricardo había creado proveedores ficticios para inflar costos, había desviado fondos destinados a la capacitación de empleados y había mentido sobre la satisfacción de los clientes para ocultar problemas de calidad. Al tercer día, el señor Park convocó una reunión con todos los empleados de la sucursal. La noticia de que Ricardo había sido despedido definitivamente circuló rápidamente por la oficina. «Equipo», dijo el señor Park al grupo reunido, «estos últimos días han sido de mucho aprendizaje para mí. Descubrí que esta sucursal estaba siendo mal administrada durante años, perjudicando no solo los resultados de la empresa, sino principalmente a ustedes, los empleados». Se escucharon murmullos de aprobación en la sala. «Pero también descubrí que tenemos talentos excepcionales que estaban siendo desperdiciados. Mateo Ramírez, a quien conocen del departamento de limpieza, demostró competencias extraordinarias y asumirá un nuevo puesto en la empresa». Todos miraron a Mateo, que estaba al frente de la sala junto al señor Park. Algunos empleados parecían sorprendidos, otros sonreían con aprobación. «Mateo será nuestro nuevo coordinador de procesos y desarrollo. Trabajará directamente conmigo para implementar las mejoras que identificamos durante la investigación». Mateo sintió que le temblaban las piernas. Nunca había hablado en público frente a tanta gente. «Yo quiero agradecer la confianza del señor Park y de todos ustedes», dijo Mateo tratando de controlar la emoción. «Durante 3 años observé esta empresa y soñé con poder contribuir a hacerla mejor. Ahora tengo esa oportunidad y prometo dar lo mejor de mí». Toda la sala aplaudió. Mateo vio a Beatriz secándose los ojos, claramente emocionada. «Además», continuó el señor Park, «Santiago Esquivel regresa a la empresa y será promovido a coordinador de tecnología. Su sistema de auditoría automática se implementará en todas las sucursales de Latinoamérica». Santiago también fue aplaudido por el equipo. Fernanda Ramírez será promovida a supervisora financiera, con la responsabilidad de implementar nuevos controles internos. Javier Esquivel asume la coordinación comercial y tendrá autonomía para reestructurar los procesos de ventas. Cada promoción fue recibida con entusiasmo por el equipo. Era evidente que todos reconocían el mérito de las decisiones. «Por último», dijo el señor Park,
Quiero establecer algunos cambios en la cultura de esta empresa. A partir de hoy, cualquier empleado puede presentar sugerencias directamente a la gerencia, sin importar su puesto o área. También implementaremos un programa de educación continua, ofreciendo cursos gratuitos para todos los empleados. Mateo apenas podía creer lo que escuchaba. Todos los cambios que había soñado durante años se estaban poniendo en marcha. Después de la reunión, muchos empleados se acercaron a saludar a Mateo personalmente. Algunos se disculparon por no haberle prestado más atención durante los años que trabajó en limpieza. «Mateo», dijo Jimena, una de las recepcionistas, «siempre pensé que eras diferente. Siempre saludabas a todos, siempre fuiste educado. Ahora entiendo por qué». «Gracias, Jimena, pero no he cambiado. Siempre he sido la misma persona». «Exacto», dijo ella. «Eso es lo impresionante». Al final del día, el señor Park le pidió a Mateo que lo acompañara al estacionamiento. «Mateo, ¿cómo te sientes con todos estos cambios?» «Señor, aún parece un sueño. Hace 3 días estaba preocupado por perder mi empleo y hoy estoy coordinando procesos de una empresa internacional». «¿Y tu familia? ¿Cómo reaccionaron?» Mateo sonrió. «Mi mamá lloró cuando se lo conté. Siempre creyó que conseguiría algo mejor. Mi hermana está muy orgullosa. Dijo que ahora tiene aún más motivación para estudiar para el examen de admisión». «¿Qué carrera quiere estudiar?» «Administración de empresas, señor. Quiere seguir mis pasos». El señor Park asintió con aprobación. «Mateo, quiero que sepas que esta oportunidad es solo el comienzo. Tengo grandes planes para ti. Si sigues demostrando la competencia y dedicación que has mostrado hasta ahora, no hay límites para tu crecimiento en la empresa». «Gracias, señor. No lo defraudaré. Estoy seguro de eso». «Ah, ¿y Mateo?» «Sí, señor. A partir del lunes tendrás tu propia oficina, asistente y presupuesto para implementar las mejoras que identificamos. También recibirás un aumento salarial acorde a tus nuevas responsabilidades». Mateo tuvo que apoyarse en el auto para no tambalearse. El salario que recibía en la limpieza apenas alcanzaba para mantener a la familia. Ahora podría darle una vida mejor a su madre y ayudar a su hermana con la universidad. El lunes por la mañana, Mateo llegó temprano a la oficina. Su nueva sala estaba en el mismo piso donde solía limpiar. Era una ironía poética que no pasó desapercibida. Santiago lo esperaba con una pila de informes y propuestas. «Buenos días, coordinador», dijo Santiago con una sonrisa. «Buenos días, coordinador», respondió Mateo riéndose de la situación. «¿Listo para revolucionar esta empresa?» «Más que listo». Pasaron toda la mañana planeando las primeras implementaciones. Mateo había preparado una lista de 23 mejoras prioritarias, basadas en todo lo que había observado durante los 3 años. La primera sorpresa llegó alrededor de las 10. Beatriz le pasó una llamada a Mateo. «Mateo, hay alguien en la línea que quiere hablar contigo». «¿Quién es?» «Un periodista. Dijo que se enteró de tu historia y quiere hacer un reportaje». Mateo se puso nervioso. No estaba preparado para lidiar con la prensa. «¿Puedes transferirlo al señor Park? Dijo que quiere hablar específicamente contigo». Mateo contestó con titubeo. «¿Hola? ¿Mateo Ramírez? Aquí es Luis Miguel, periodista del diario Finanzas y Liderazgo. Me enteré de tu historia y me gustaría hacerte una entrevista». «¿Cómo se enteró de mi historia?» «Un empleado de tu empresa se puso en contacto con nosotros. Dijo que es un caso inspirador que debería compartirse». Mateo pensó rápidamente. Un reportaje periodístico podría ser positivo para la empresa y tal vez inspirar a otras personas en situaciones similares. «Necesito hablar primero con mi superior». «Claro. ¿Puede devolverme la llamada?» Mateo colgó y fue a hablar con el señor Park de inmediato. «Señor, un periodista quiere hacer un reportaje sobre mi historia. ¿Qué opina?» El señor Park sonrió. «Me parece una excelente idea. Tu historia puede inspirar a otras empresas a valorar talentos sin importar el cargo que ocupe la persona. Pero la decisión es tuya. Entonces, aceptaré». La entrevista se programó para el día siguiente.
Mateo pasó la noche pensando en cómo contar su historia de manera que pudiera realmente inspirar a otras personas. El periodista llegó puntual y trajo un fotógrafo. Querían hacer la entrevista en el lugar donde todo comenzó, el ascensor ejecutivo. Mateo, comenzó el periodista, cuénteme cómo empezó todo. Mateo relató toda la historia, desde los años de humillaciones hasta el momento en que decidió hablar coreano con el señor Park. El periodista hacía preguntas pertinentes y parecía genuinamente interesado en los detalles. ¿Qué lo motivó más durante esos 3 años estudiando solo? La esperanza, respondió Mateo. Siempre creí que si me preparaba, se presentaría una oportunidad. Mi madre siempre decía que debemos estar listos cuando la suerte toque la puerta. ¿Y ahora? ¿Cuáles son sus planes? Quiero usar esta experiencia para ayudar a otras personas que puedan estar en la misma situación en la que yo estaba. Quizás haya otros empleados talentosos desperdiciados por prejuicio o falta de oportunidades. El fotógrafo pidió tomar algunas fotos de Mateo en su nueva oficina, en el ascensor donde todo empezó y conversando con el señor Park. El artículo se publicó una semana después con el título De conserje a coordinador. Cómo el conocimiento de coreano cambió una vida. La repercusión fue mucho mayor de lo que Mateo esperaba. Empezó a recibir mensajes de personas de todo el país contando situaciones similares. Muchos eran empleados de limpieza, seguridad u otros puestos considerados de apoyo que también tenían calificaciones superiores a sus funciones. Un mensaje particularmente lo conmovió. Era de una mujer llamada Guadalupe, de 55 años, que trabajaba como conserje en un hospital, pero tenía formación en enfermería. Mateo, tu historia me dio valor para intentarlo de nuevo. Hace 5 años trabajo en la limpieza porque no conseguí empleo como enfermera por mi edad. Voy a enviar mi currículum al sector de recursos humanos del hospital. Si no resulta, al menos lo intenté. Mateo respondió personalmente a Guadalupe, ofreciéndole ayuda y ánimo. Decidió que quería hacer algo más sistemático para ayudar a personas en situaciones similares. Señor Park, dijo Mateo unos días después, tengo una propuesta. Lo escucho. ¿Y si creáramos un programa para identificar talentos desperdiciados en las empresas? No solo aquí, sino ofreciendo consultoría para otras empresas también. El señor Park se interesó de inmediato. Continúe. Muchas empresas pueden tener empleados talentosos en puestos que no aprovechan sus capacidades. Podríamos crear un sistema de evaluación y desarrollo interno. Es una excelente idea, Mateo. Podría ser una nueva línea de negocio para nuestra empresa. Mateo había preparado una presentación completa. Se la mostró al señor Park sobre cómo funcionaría el programa, cuáles serían los costos y beneficios, y cómo podrían comenzar la implementación. Mateo, quiero que desarrolles esto como un proyecto piloto. Si funciona aquí, lo expandiremos a otras sucursales y después lo ofreceremos como servicio a otras empresas. Gracias por la confianza, señor. El programa Talentos Ocultos se lanzó 3 meses después. La empresa creó un proceso donde cualquier empleado podía demostrar habilidades más allá de su puesto actual, sin importar la escolaridad formal o experiencia previa. El primer resultado sorprendente llegó del sector de seguridad. Uno de los vigilantes nocturnos, don Sergio, de 62 años, reveló tener conocimientos avanzados en sistemas de seguridad digital. Se descubrió que había sido especialista en telecomunicaciones antes de jubilarse y tuvo que volver a trabajar para complementar sus ingresos. Señor Mateo, dijo don Sergio, él insistía en llamarlo así, a pesar de los pedidos para que lo llamara solo Mateo. Nunca pensé que alguien se interesaría por lo que sé sobre tecnología a mi edad. Don Sergio, el conocimiento no tiene edad y la experiencia siempre es valiosa. Don Sergio fue ascendido a coordinador de seguridad digital e implementó mejoras que ahorraron más de 100,000 pesos en contratos externos. Otros casos similares fueron apareciendo. Una de las empleadas de la cantina tenía formación en nutrición y ayudó a crear un programa de alimentación saludable para los empleados. Uno de los conductores de la empresa
reveló hablar alemán fluidamente y empezó a ayudar en las negociaciones con proveedores europeos. 6 meses después de su ascenso, Mateo fue llamado a una reunión especial con el señor Park. «Mateo, tengo una noticia importante para ti». «¿Sí, señor?» La matriz en Corea quedó muy impresionada con los resultados de la sucursal mexicana. La productividad aumentó un 45%, los costos disminuyeron un 30% y la satisfacción de los empleados alcanzó el índice más alto en la historia de la empresa. Mateo sonrió, orgulloso del trabajo del equipo. «Pero hay más», continuó el señor Park. «Quieren que vayas a Corea a presentar el programa Talentos Ocultos para implementarlo en todas las sucursales globales». Mateo se quedó sin palabras. «Señor, yo no sé qué decir. Diga que va a aceptar. Sería un viaje de 3 semanas, todos los gastos pagados, y recibirías un bono especial por el proyecto». Mateo pensó en su madre y en su hermana. Nunca había viajado fuera de México y ahora tenía la oportunidad de ir a Corea a presentar un proyecto que él mismo había creado. «Acepto, señor. Sería un honor». «Excelente. El viaje está programado para el próximo mes». «Ah, y... Mateo?» «¿Sí? Tu hermana pasó el examen de admisión, ¿verdad?» «Lo pasó, señor. Va a empezar administración de empresas el próximo semestre». «Perfecto. Quiero ofrecerle una pasantía aquí en la empresa durante la universidad». Mateo tuvo que apoyarse en la mesa. La vida estaba siendo más generosa con su familia de lo que jamás se atrevió a soñar. «Señor Park, ¿cómo puedo agradecer todo esto?» «Sigue siendo quien eres, Mateo. Sigue creyendo en el potencial de las personas y luchando para que todos tengan oportunidades justas». Fin de la historia. Queridos oyentes, ahora quiero saber su opinión sobre esta historia inspiradora. ¿Creen que Mateo tomó la decisión correcta al decir la verdad en el ascensor? ¿Conocen a alguien que haya pasado por una situación similar? Dejen en los comentarios sus reflexiones sinceras sobre cómo los talentos pueden estar siendo desperdiciados a nuestro alrededor. Gracias por acompañarme en este emocionante viaje. No olviden dejar su like y, sobre todo, suscribirse al canal para no perderse otras historias que tocan el corazón.